Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal de América Latina y en especial de Ecuador, con un abrazo solidario a todos nuestros internautas que ya saben tenemos el compromiso de votar nulo en las próximas elecciones, nulo porque estas elecciones han sido las más fraguadas, las más anormales que hemos tenido en todo lo que va del siglo XXI. Estas elecciones tienen la particularidad de que se han creado un tribunal electoral, un sistema de inscripción de partidos mediante el cual no se permite la inscripción de partidarios y de partidos que estén con Rafael Correa. En base a eso, pues, ya saben, nulo en las próximas elecciones. Como todos sabemos, caímos en la situación que estamos viviendo en este momento, que es una situación de estancamiento. Un estancamiento en todos los aspectos. Un estancamiento en el aspecto moral, un estancamiento en el aspecto económico, un estancamiento en el aspecto social, un estancamiento en el aspecto educativo, un estancamiento en el aspecto de salud. Veamos pues qué pasó después de que se hizo la Constitución. En el año 2008 Ecuador adoptó una nueva Constitución y en esa Constitución habían cosas revolucionarias, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Pero además se establecían cosas fundamentales como que para ser candidatos o los partidos tenían que presentar listas de candidatos en que el 50% eran hombres y 50% eran mujeres. Además, esta Constitución garantizaba trabajo a los discapacitados y todas las empresas tenían la obligación de tener discapacitados dentro de sus empresas. Un porcentaje de los empleados tenían que ser discapacitados. De igual manera, con el fin de quebrantar esta hegemonía de Quito, Guayaquil y Cuenca, se creó una regionalización del país. Se creó una región 1, que era Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, las provincias en la frontera norte. Una región 2, que comprendía la provincia de Manabí. La región 3, que era, la región 2, vale señalar que en la región 1 también está incluido, nuevamente, está incluido pues la provincia de Imbabura. La región 2, la provincia de Manabí. La región 3, bueno, en total se establecieron 9 regiones. Lo interesante es que además se logró separar en la provincia de Pichincha en 2 provincias, Santo Domingo y Pichincha, y la provincia del Guayas en 2 provincias, la de Santa Elena y la de Guayas. El objetivo era reducir el peso de estas provincias, que eran las que decidían siempre la mayor cantidad de asambleístas y eran las que ponían y quitaban presidentes. Sobre las cicatrices de un país que estaba separado desde el punto de vista geográfico, separado desde el punto de vista cultural y separado desde el punto de vista económico-social, podríamos decir que las separaciones eran: en la costa se vivía otra cultura. En esta cultura completamente extrovertida, tropical, laboriosa, pero que focalizada en Guayaquil desarrolló fundamentalmente un mal que es el oportunismo. A tal punto que desde esa provincia nace un partido que se llama CREO, Creando Oportunidades. En realidad se llama Creando Oportunistas. Y el oportunismo era una forma de robo descarado que se hacía en función de lo que había de los eventos económicos. La costa había tenido ciclos económicos que comenzaron con ciclos de la exportación de la quinina en la época colonial, luego pasamos a la exportación del cacao, luego pasamos a una
tiempo de exportación, especialmente en la costa norte, de la tagua y el caucho para Alemania. Siguió, después de la Segunda Guerra Mundial, el boom del banano. Al boom del banano le siguió el boom de las camaroneras y de las fincas y de las grandes haciendas ganaderas. Y al boom de las camaroneras le siguió el boom del tráfico humano, que se produjo después del fenómeno de la caída del Sucre, la desaparición del Sucre. Entonces se produjo una quiebra y se produjo una gran ola migratoria. Eso dio un boom económico a la costa. Y el tercer boom ya fue el boom de la industria maderera, la palma africana. Se llama la industria de la devastación. A este también le ha seguido otro boom, que es el boom de la pesca. Y entonces hemos vivido estos periodos de boom económico. Esto crea una conciencia y una conducta de oportunidad. Realmente la población laboral de la costa es una población flotante que se mueve de acuerdo a cómo está la situación. Si había boom en el banano, entonces la población migró hacia las provincias de Oro y Guayas. Cuando hubo el boom del camarón, migró hacia las provincias de Esmeraldas y Manabí. Cuando hubo el boom de la palma africana, estábamos hablando de la provincia de Santo Domingo y Esmeraldas. Cuando hubo el boom ganadero, básicamente la provincia de Manabí y Santo Domingo. Cuando hubo el boom de la pesca, la provincia de Manabí. En fin, con esta mentalidad nacieron los denominados oportunistas. Estos oportunistas, como se dicen, como los llaman allá, los batracios. Estos oportunistas se consolidaron en partidos políticos. Y los partidos políticos oportunistas son el Partido Social Cristiano, el Partido del Creo y el Partido de Abdalá Bucaram, que tiene varios nombres, ¿no? Comenzó con el PRE y ahora no sé ni cómo se llama. En la sierra, en cambio, se dio ya no un mundo de oportunistas, sino que se desarrolló otro modelo económico. Se fundamentaba este modelo económico en la hacienda. La hacienda siempre fue el fundamento económico de la sierra ecuatoriana, y este fundamento económico tenía la característica de ser constante, no vivía de booms. Entonces habían las haciendas lecheras, las haciendas productoras de cereales, las haciendas productoras de legumbres y hortalizas, las haciendas que después pasaron a producir flores y brócoli, que son más o menos como se ha movido el eje económico. Por otro lado, tuvo mucha importancia en la sierra siempre la industria de la construcción urbana. Entonces, lo que tenía que ver con la industria de la construcción también tuvo mucho desarrollo en la zona de la sierra, y aunque en la costa también ha tenido gran desarrollo, en la costa las viviendas han tenido otras características. Ha sido una vivienda espontánea, de madera, de zinc, hecha por los mismos que la van a habitar. En la sierra ha sido una vivienda mucho más sólida por el mismo clima frío. También se desarrolló mucho más, por ejemplo, los servicios de saneamiento ambiental, los servicios de agua potable, los servicios de recolección de basura, que en la costa han sido la tragedia, ha sido el primer problema. El problema de la basura y el problema del saneamiento ambiental, de las aguas servidas, son realmente el mayor problema de las ciudades costeras. Por supuesto, la cultura era completamente diferente. Mientras en la costa primaba la música tropical, la alegre, el baile, la fiesta, y en la sierra la música triste. Aquí se celebra con música triste la alegría. Y una gran influencia de la iglesia, que creó una conducta diferente. Mientras que en la costa la influencia de la iglesia fue menor, la franqueza se convirtió en un valor. Mientras que en la sierra la franqueza se convirtió en una grosería. Y al contrario, en la sierra se dieron dos modelos. Un modelo en la Sierra Norte, encabezado por Quito, donde fundamentalmente existía lo que se llama la hipocresía. En esto era una cultura religiosa donde las mujeres golpeabuches salían después de confesarse y comulgarse a hablar mal de la vecina. Se creó una cultura que rondaba por todas las calles y que sigue rondando, y que es la que identifica al actual presidente del Ecuador.
Por supuesto, en la Sierra Sur se dio otra cultura que es con base a Cuenca, que en cambio es la cultura de la mentira. Se miente por nada, es mentir, es aparentar lo que no se tiene, siempre aparentar. Y aunque en Quito también se dio esta cultura de la mentira, porque el famoso choquiteño tiene esta característica, ser mentiroso, en Cuenca el Chazo es una revista vinculada que siempre tenía estas características del uso de la mentira. Cuando se comienza a construir el país, en la Amazonía se dieron dos modelos. El modelo colonial, la conducta del colono, que era la conducta igualmente del oportunista, y la conducta del indígena, que era en cambio un individuo que se camuflaba, porque el camuflaje ha sido el fundamento más importante del sistema de caza y recolección. Engañar a la presa para poder capturarla. Este sistema de camuflaje ha sido con bastante presencia en la cultura amazónica. No se puede identificar lo que se siente realmente un indígena amazónico, no puedes imaginar lo que piensa, porque vive una cultura del camuflaje. En base a esto se comienza a construir un nuevo país, y en este nuevo país está Rafael Correa por la costa, Humberto Acosta por la sierra, que dirige el parlamento y se encarga de la constitución, y dentro de ellos, de la asamblea, aparece un cuencano que se llama Corcho Cordero. Cuando se construye la constitución, Alberto Acosta se comienza a enlentecer, a demorar, a detallar, a enredarse, y cae en el juego de la burocracia serrana y de la leguleyada, hasta que Rafael Correa presiona y es desplazado, y entra Corcho Cordero, que es de Cuenca y que maneja el Congreso, y consigue consolidar una nueva constitución. Esta nueva constitución comienza a tratar de cambiar un país dividido, un país controlado por élites, un país donde se podría decir se había institucionalizado el robo de diferentes formas. En la costa era el robo del ratero, se llama, el robo brutal. En la sierra el robo del rata, el individuo el rata y el ratón, el individuo que roba poquito a poquito, pero te lo roba todos los días, ¿no? Esto se había consolidado en 500 años. Se heredaba un aparato burocrático que era imposible deshacerse. Este aparato burocrático estaba controlado por el MPD, y este aparato burocrático, controlado por un partido marxista-leninista, se había convertido en un sindicalismo donde se amparaba todo lo que fuera alcoholismo, canje de favores, extorsión, intimidación sexual, canje sexual, todo lo que era un modelo de corrupción especial. Se expandía desde Quito y se irradiaba de Quito hacia los colegios y las escuelas. Los profesores eran individuos que ganaban muy mal y tenían dos salarios, el uno que le pagaba mal el gobierno y el otro el que lo cogían, como se arrebolaban, reconchaban por aquí por allá las cuotas para el paseo, etcétera, etcétera, y finalmente se podía conseguir pasar el año por dos mecanismos. Uno, por tres mecanismos: las buenas notas, la otra era comprarle al profesor, y la otra era acostarse con el profesor. Eso era estandarizado, era fundamental. Así funcionaba el sistema educativo en el Ecuador. Una educación que no servía para nada, la educación inútil. Se aprendía un montón de cosas, lo que se pretendía en esa educación era simplemente repetir lo que el profesor dijo. Y en la universidad, lo que hacía el estudiante era repetir lo que dice el autor del libro. Eso es todo lo que se aprendía en el colegio y en la universidad. La universidad era una universidad que recibía un montón de estudiantes, la mitad, las 3/4 partes se quedaban en el camino, era plata desperdiciada, llegaban unos pocos a graduarse, y en el trayecto, largos años de estudio, muchas noches de estudio, y siempre con el mismo resultado. El profesor calificaba al que tenía mejor memoria, no al que tenía más razonamiento, al que había descubierto algo, al que tenía más emprendimientos de iniciativa. No.
usted repite lo que yo le dicté, porque se dictaba clases. El concepto fundamental del profesor era dictar clases. Entonces se tenía un país donde la educación, que sigue siendo la misma, se convertía en simplemente o repetir lo que el profesor dice o repetir lo que dice el autor de algún libro. Eso era todo. No había el conocimiento como tenemos, que nos llega ahora. Imagínense ustedes que yo estudié embriología durante un año, y cuando salí, un día estando de médico en San Juan de Lachas, en Guayupe, en el mercado, en la carretera, los días jueves, encontré un tipo que vendía unos CDs que decía El origen de la vida humana, de la BBC. Eran 2 discos, en 2 horas aprendí mucho más que lo que aprendí en todo un año, en el que tenía que memorizar lo que decía el autor del libro, no entender lo que era la embriología, el origen de la vida del ser humano. Entonces los métodos pedagógicos ahora son diferentes. Es estúpido estudiar 6 años en la universidad si se puede aprender lo que dice un libro con solamente presionar la tecla y ver lo que dice History Channel en un documental sobre Roma o cualquiera de esas cosas. Que los mecanismos de aprendizaje ahora son mucho más variados, mucho más llenos, mucho más dinámicos, mucho más rápidos. Entonces era una estupidez pasarse horas de horas tratando de memorizar lo que decía el autor de un libro. No se estudiaba la ciencia, se estudiaba el autor del libro. Entonces este era el concepto fatal con el que se había heredado un país. La formación profesional, los estudiantes, los médicos vivían de 2 salarios. Los médicos habían el médico privado, que era el individuo que tenía que sacarle sangre al cangrejo y se aprovechaba de los enfermos, y el médico del estatal o del Seguro Social o del ministerio, que era el médico que tenía que cumplir con una rutina y no le importaba si salía o no salía. El problema no era ese, el problema era el salario. Si no resultaba, le mandaba a otro médico, y si no, pues por acá y por allá. Y bueno, los médicos hacíamos, estoy hablando del Seguro Social campesino, informes en los que se mentía sobre el número de pacientes, sobre las enfermedades de esos pacientes que no existían, sobre las medicinas que se dieron a los pacientes que no existían, porque nos pedían un número mínimo de pacientes, entonces había que inventar. Entonces las estadísticas en salud en el Ecuador eran una mentira, y lo siguen siendo. Y así funcionaba este país, y así siguió funcionando durante la época de Correa. ¿Dónde estuvo y por qué fracasó y no se logró conseguir que primero la regionalización distribuyera el poder para que no fuera Quito, Guayaquil y Cuenca la que decidieran la suerte y muerte de todos los ecuatorianos, y dentro de ella los dueños de los partidos? El fracaso fue que la clase media, los ministros, eran simplemente los guardaespaldas del presidente, no eran los más capaces, y a su vez los ministros nombraban funcionarios que estaban en las direcciones, que tenían que tomar decisiones, que eran ineptos, completamente estúpidos, no sabían dónde estaban parados, y eso se instantarizó. Eran individuos que venían a trabajar sin tiempo fijo, no tenían un contrato estable, trataban de sacarle partido al cangrejo, de sacarle lo que podían a su puesto, y de una vez de eso afuera. Esto fue la gran falla, y este fue el gran defecto de este proceso de construcción después de hecha la Constitución. Muchas gracias.